Pedro capítulo número 5, por favor, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, versículo 1 al versículo número 14. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 14, para ir entendiendo el contexto, aunque la semana pasada estudiamos los primeros 4 versículos del capítulo 5. Vamos a leerlo todos juntos una vez más. Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirán la corona corruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda ella es útil para enseñar. Señor, que en este día podamos aprender a través de estas últimas porciones del libro de Pedro, que podamos aprender grandes enseñanzas, podamos aprender aplicaciones para nuestra vida, entendiendo que esta carta, aunque fue dirigida a una audiencia específica, nos es útil a nosotros ahora en este tiempo también. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido durante algunos meses estudiar la carta del apóstol Pedro, y ahora en esta recta final te ruego que el Espíritu Santo obre y tome el control de todo. La honra y la gloria y la alabanza sean dadas para ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Pedro, hermanos, concluye o va a concluir su carta a una iglesia, hermanos, que ha pasado o ha estado pasando por tiempos difíciles, hermanos, por la persecución. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 que estos creyentes han sido dispersados, han tenido que salir de su lugar de origen y han tenido que residir en lugares completamente distintos. La Biblia nos habla que estos creyentes estuvieron viviendo en lugares geográficos, dice la Biblia, el Ponto, Galacia, Capadocia y todos estos otros lugares que hoy en día son las partes de Asia Menor. Si vemos en la historia de la iglesia, el tiempo en el que la carta del apóstol Pedro fue escrita fue cuando la iglesia sufrió una gran persecución por causa del evangelio del Señor Jesucristo.
Entonces, tanto la carta de Pedro, primera carta y segunda carta, la carta de Santiago, son cartas que se escriben a personas que están pasando o sufriendo por la persecución que se llevó a cabo por el Imperio Romano. Y el apóstol Pedro en esta carta, hermanos, en general, trata de no solo alentar y animar a la iglesia a que entiendan que su salvación está segura, que el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que esta carta tiene un propósito. Mire, y en 1 de Pedro 5, versículo número 12, Pedro nos dice cuál es el punto clave de su carta. ¿Por qué les escribe esta carta? Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Ya veremos quién es este personaje más adelante. Dice: os he escrito brevemente. ¿Cuál es el propósito por el cual Pedro les ha escrito? Amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la Nueva Versión de las Américas dice Pedro que les ha escrito para que sigan firmes en la gracia de Dios, y a través de enseñarles las maravillosas promesas que fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que ellos tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. También Pedro les da instrucciones de cómo deben de vivir mientras están en este tiempo de persecución. Les llama a ser santos como Él es santo, les llama a seguir los pasos de Cristo, les hace entender que al estar con Cristo también somos llamados a padecer juntamente con Él. Da instrucciones de que deben de vivir de una manera piadosa, para que aquellas personas que piensan, en el tiempo del siglo I se creía que los creyentes eran dispersados por causa de que ellos habían cometido actos delictivos. De hecho, había una mala fama del cristianismo en el siglo I, acusándolos de que eran malhechores, acusándolos de que habían hecho sedición, de que habían intentado hacer revolución y que eran, digamos, en cierta forma, eran convictos del Imperio Romano. Y Pedro les dice: no, ustedes vivan de tal manera que estas personas que argumentan que ustedes están siendo perseguidos por malhechores o alguna otra acción, puedan darse cuenta de que no es así, de que su vida sea un reflejo. Por eso les dice en el capítulo 3, sométanse a autoridades terrenales. A las casadas les dice que se sujeten a sus maridos, a los maridos les dice que amen a sus mujeres y las traten como a vaso más frágil. Y vemos en esta carta a Pedro dando instrucciones. Ahora en el capítulo 5, Pedro le da instrucciones a los pastores. ¿Qué deben hacer con el rebaño? Un rebaño perseguido, que esto fue lo que vimos la semana pasada. Les dice que los deben de pastorear, los deben de cuidar, no por la fuerza, sino voluntariamente, que lo deben de hacer por amor al Señor, porque el príncipe de los pastores vendrá y les va a pedir cuentas de ese rebaño. Ahora Pedro pasa a dirigirse a la iglesia, verso 5, que es donde vamos a empezar el día de hoy. Y por causa del tiempo, hermanos, y también por causa de los temas que requieren un trato un poco más personal, vamos a dividir estas porciones en 3 sermones diferentes. Hoy vamos a ver la primera parte y nos vamos a centrar en la primera instrucción. Versículo 5 al versículo número 7, el apóstol Pedro da la primera instrucción. Verso 5, igualmente, o sea, al igual que los pastores tienen una norma, ahora también ustedes, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos, escuche eso, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En estos versículos 5 hasta el versículo número 11, el apóstol Pedro va a dar algunas demandas finales, algunas exhortaciones finales. Una exhortación es una demanda o es un mandamiento. No les va a dar una sugerencia, no les va a dar un consejo nada más, sino que les va a decir qué tiene que hacer la iglesia
en tiempos como los que han estado viviendo, de gran persecución. Y en esta noche vamos a ver la primera exhortación. Versículo número 5 al 7, la primera exhortación es la exhortación a la humildad. Igualmente, jóvenes, sujétense a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Vea lo que dice el verso 5, revístanse de humildad. Verso 6 comienza diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el tema de estos 3 versículos. Pedro les enseña a la iglesia, primer mandamiento, primera instrucción, que deben de ser o deben de vivir en completa humildad. Y uno de los padres de la iglesia del siglo I, hermanos, llamado Agustín de Hipona, en uno de sus escritos él decía lo siguiente: si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré que lo primero la humildad, lo segundo la humildad y lo tercero la humildad. La humildad, hermanos, es una de las virtudes que menos importancia se tiene en el tiempo moderno. Hay una sinfín de conceptos erróneos referente a lo que la humildad es. En los últimos años se piensa que cuando hablamos de alguien humilde, estamos hablando de una persona que está pasando por una extrema pobreza, personas con vestimentas andrajosas, personas con los hombros caídos, con el cuello metido, con la columna vertebral inclinada, y pensamos que una persona humilde es una persona introvertida, una persona que no habla, una persona que no opina, una persona que no se viste exuberantemente o que no hace alarde de algunas cosas que esta persona económicamente pueda poseer. Pero hermanos, la humildad no tiene nada que ver con estas cosas. Puede haber una persona extremadamente pobre actuando con soberbia y con orgullo. Puede haber una persona que tenga algunas restricciones económicas, pero que pueda reflejar orgullo y arrogancia. Es decir, que la humildad no tiene que ver con estas características externas. Pero otra cosa que debemos entender de la humildad es que la humildad es una virtud 100% de un creyente. La humildad no es una virtud que el mundo conoce. El mundo no conoce lo que es la humildad. El mundo cree que o piensa que humildad son estas cosas que acabamos de mencionar. Sin embargo, el creyente entiende que la humildad es un fruto de justicia que solamente un nuevo nacido de un cristiano, alguien que ha creído en Cristo por la fe, va a poder reflejar. Y recuerde una cosa, hermanos. En la Biblia, Dios no nos va a dar mandamientos que nosotros no podamos seguir. Dios nos va a dar mandamientos conforme a la naturaleza que nosotros tenemos. Él nos va a decir cómo debe de vivir un creyente genuino. Y recuerde esto, estas exhortaciones que Pedro va a hacer siguen siendo bajo el contexto de la conducta que debemos de tener delante de las personas que no conocen a Dios. Nuestra manera de vivir, hermanos, es un arma poderosa para que mucha gente pueda conocer el evangelio a través de los representantes de Cristo en la tierra, de los hijos del reino, de aquellos que dicen tener al Espíritu Santo. Y la humildad es una virtud importante en la vida de un creyente. Eso es lo que distingue a un creyente de un inconverso: su estilo de vida, su conducta, su comportamiento, su manera de desarrollarse y de socializar con otros. Hermanos amados, somos llamados, dijo Cristo, a ser la sal y la luz del mundo, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Entonces el apóstol Pedro ahora, hermanos, si nos vamos a entrar en primer lugar en este día, en una exhortación a la humildad. Ahora vamos a ver, hermanos, versículo 5, por favor. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Igualmente, jóvenes, note que se está refiriendo a una audiencia específica. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad. Y luego nos explica la razón: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Posterior a que Pedro escribiera a los pastores cuál es su responsabilidad, recuerde que la semana pasada vimos que el término anciano en el versículo número 1, la palabra presbíteros, habla de una persona que en el sentido general de la palabra griega se refería a personas de amplia experiencia, personas de una madurez más grande, personas que tenían cierto criterio o conocimiento, pero que Pedro están usando y la iglesia empezó a usar la palabra ancianos para referirse al liderazgo espiritual. Y sabemos que los ancianos del versículo 1 son pastores o líderes de iglesias porque el mismo contexto no lo dice. Verso 2 dice que apacienten la grey de Dios que está en ustedes. Verso 4 dice que el príncipe de los pastores vendrá y les llamará a cuentas. Es decir, que no se refiere a personas de la tercera edad, se refiere a líderes de la iglesia. Ahora, versículo 5, Pedro le dice a los jóvenes que se sujeten a los ancianos. Estos no son personas de la tercera edad, que los jóvenes también deben sujetarse a los líderes. No solo el pastor tiene responsabilidad con la iglesia también tiene una responsabilidad delante de Dios para con el pastor. Deben obedecerlo, deben de someterse al liderazgo que Dios puso. Mis hermanos, no es porque el pastor sea importante, no es porque el pastor sea superior a la iglesia, es porque el pastor representa a Dios en la tierra, cuidando su iglesia, como los profetas representaban la voz de Dios cuando profetizaban, como Jesucristo mismo representaba la voluntad del Padre, así el pastor representa a Cristo en la iglesia. Cristo no está físicamente, pero está los líderes que Él puso en la iglesia. Dios ha llamado pastores y los ha puesto en una congregación específica. Ahora le dice a los jóvenes: sométanse a sus pastores, sométanse al liderazgo. Y aunque parece que también anciano se refiere a eso, no debemos descartar que los ancianos también son personas de amplia experiencia. Y no solamente el joven debe sujetarse al pastor, también el joven debe de sujetarse a cualquier persona que tenga una autoridad por encima de ellos, personas de amplia experiencia. Hermanos jóvenes, lo que nos va a ayudar en la vida, lo que nos va a ayudar en nuestros futuros planes es escuchar la voz de la experiencia. No nos hace daño escuchar la experiencia, no nos hace daño someternos a nuestras autoridades que tengamos, llámese presidentes, llámese maestros, llámense padres, llámense pastores, llámense cualquier autoridad que nosotros tengamos. Es importante someternos a ellos. Ahora, la palabra someterse, hermanos, es la misma palabra griega que se utiliza en Efesios capítulo 5, versículo 22. Para los que no se acuerdan de qué se trata, Efesios 5:22 dice que las casadas deben someterse a sus propios maridos. Esa es la misma palabra. La misma palabra griega que utiliza Pablo para hablarle a las casadas es la misma palabra griega que utiliza Pedro para hablarle a los jóvenes. La palabra sumisión aquí habla de una persona que obedece o que se somete a una autoridad establecida por Dios, escuche, de manera voluntaria. No estamos hablando de una sumisión u obediencia por la fuerza. Esto era lo que los esclavos hacían. A los esclavos se les sometía por la fuerza, a través de la violencia. Los esclavos no tenían derecho, no tenían voluntad, no tenían nada para poder ellos responder. Ellos tenían que hacerlo porque habían sido comprados para eso. Sin embargo, la obediencia que Pablo le demanda a la mujer casada, la obediencia que Pedro le demanda a los jóvenes, es una obediencia, es una sumisión que debe de ser efectiva de manera voluntaria, reconociendo que Dios ha puesto una autoridad por encima de nosotros. Mis hermanos, dice Romanos 13, que no hay autoridad que por Dios no haya sido establecida. Dios puso autoridades encima de nosotros. Ahora, qué interesante. ¿Por qué le dice a los jóvenes que se sometan? Hermanos, porque la juventud es uno de esos grupos que les cuesta demasiado trabajo someterse a sus autoridades.
Es el grupo que más trabajo le cuesta hacer eso. La Biblia en Proverbios los describe a los jóvenes como personas insensatos, como necios, como personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, pero que se enaltecen, se ensoberbecen, piensan que todo lo saben, piensan que la vida les pertenece, piensan que se pueden comer el mundo ardiendo y que no necesitan instrucción ni dirección. No, mis hermanos, los jóvenes necesitan entender que no lo saben todo y que requieren consejo de personas mayores. Proverbios 1, vea lo que dice, hermanos, el propósito de Proverbios 1, Salomón escribe y nos dice para quién va sus cartas o digamos, su cántico, su enseñanza, a qué audiencia va dirigida. Vea Proverbios 1, por ejemplo. Vea cómo el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, va dirigido a jóvenes también. Aunque nos sirve a los viejos, claro que sí, pero tiene una dirección intencional a los más jóvenes. Vea capítulo 1, versículo número 1. Vamos a ir leyendo rápidamente. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los quienes, hermanos. Versículo 4, siga leyendo. Y a los quienes, a los jóvenes, inteligencia y ¿qué más, hermanos? Cordura. Proverbios va dirigido para que los jóvenes adquieran inteligencia y cordura, que vivan de una manera adecuada a través de consejos, enseñanzas de la vida que Salomón está plasmando ahí para que las tomen en cuenta. Y Proverbios se describe por una palabra que se repite comúnmente en los 31 capítulos. Oye, hijo mío, oye, atiende, escucha, no te olvides, guarda, retén. Esos verbos los vamos a encontrar muy común en Proverbios para que el joven comprenda cómo debe de vivir, que escuche atentamente las recomendaciones que deben de hacer. Por eso Pedro sabiamente le dice a los jóvenes: hey, sométanse a sus líderes, a los que tienen conocimiento, a los que saben cómo deben de hacer las cosas para que les vaya bien. Si estamos aquí, hermanos. Ahora, este sometimiento, hermanos, o esta obediencia voluntaria, no puede ser llevada a cabo sin la virtud más importante para ello: la humildad. Mire lo que dice en primera de Pedro, hermanos. Primero da el mandamiento y luego nos dice cómo es que el joven puede obedecer. ¿Cómo es que la casada puede obedecer? ¿Cómo es que los líderes debemos de obedecer a Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? Verso 5. Revístanse de humildad. Esa palabra es importante. Revístanse de humildad. La palabra revestir habla de envolverse. O envuélvanse, cúbranse, tápense, vístanse de la humildad. Mis hermanos, no puede una persona someterse a una autoridad mientras esa persona sea arrogante, altiva, soberbia, prepotente, que piensa que todo lo sabe, que piensa que no necesita rendirle cuentas a nadie. Es necesario para obedecer que la persona sea humilde. Es necesario que sea humilde. Y esta es una virtud distintiva de todo hijo de Dios, pero es una virtud distintiva de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ver un ejemplo de humildad? Cristo es el vivo ejemplo de lo que la humildad es. Ahora, ¿cómo podríamos definir la humildad? Hablábamos en la introducción que hay muchos criterios erróneos acerca de esto, pero la palabra humildad, hermanos, es una palabra griega que tiene un significado que dice que es alguien de poca importancia o de importancia mental poca o autodegradación. Vuelvo a repetir el significado de humildad en su palabra griega original: alguien de poca importancia mental o autodegradación. Ahora, esta palabra no implica que la persona no tenga valor. Esta palabra no implica que debe de haber un desprecio hacia nuestra propia persona.
sino que esta palabra nos enseña que alguien que tiene humildad no tiene un criterio elevado de sí mismo. Alguien que tiene humildad no se considera autosuficiente. Alguien que tiene humildad no cree que puede hacer todas las cosas por él mismo y que requiere atención y que requiere dirección. Esa es la humildad. Vamos a ver cómo lo define la misma Biblia. Filipenses capítulo número 2, hermanos, acompáñenme por favor. Filipenses capítulo número 2. Ahora, yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que pueda decir, pastor, yo soy una persona humilde? Levante su mano. ¿Quién puede decir, yo soy una persona humilde? Vi tu mano, Rigo, sí la vi que la levantaste. Hermanos, me asustaría que alguien me dijera, yo soy una persona humilde, porque cuando alguien hace eso, hermanos, lo único que nos está indicando es cuán orgulloso es. El humilde nunca piensa que es humilde. Es más, el humilde siempre cree que todavía le falta. El arrogante cree que ya llegó a donde tenía que llegar. Vea lo que dice Filipenses 2, hermanos, versículo número 2 en delante. Vea lo que Pablo dice ahí en su carta. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, ¿qué es humildad, Pablo? Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad, hermanos, es que una persona somete su pensamiento, su criterio y se pone a sí mismo debajo de los demás. Sabe que puede aprender de alguien más, sabe que puede recibir el consejo de alguien más, sabe que otros también pueden ser mejores que él en el desarrollo de algunas otras cosas. Él no se siente la última Coca-Cola del desierto, él se siente ineficiente, él siente que le falta, él siente que necesita el apoyo de alguien más. En cambio, el soberbio cree que él todo lo puede hacer y que no necesita ayuda de nadie. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? Pedro le dice a estos jóvenes, sométanse, pero para que lo puedan hacer, necesitan revestirse de humildad. Y esa es una virtud que solamente el creyente puede desarrollar. Ahora mire lo que dijo Jesucristo, Mateo 11:29. La humildad es la virtud que caracteriza la persona de Cristo. Él, hermanos, Cristo, Él es el modelo perfecto de la humildad. Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas. Vea que Cristo resalta dos virtudes que debemos aprender de Él. Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, nuestra medida de humildad se basa en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pedro fue testigo de eso. En Juan capítulo 13, versículo 1 al 15, no vamos a ir por tiempo, el Señor Jesucristo se inclinó para lavarle los pies a sus discípulos. Ahora, ¿qué significa que Cristo le haya lavado los pies a sus discípulos? La acción de lavar los pies a una persona era la acción que ejecutaba el esclavo de menor rango o de menor categoría. O sea, el esclavo más bajo en la jerarquía, el esclavo menos importante, el esclavo que era más maltratado o que más cargas de trabajo le ponían porque lo consideraban de un valor inferior, era el que se encargaba de lavarle los pies a los visitantes y a los comensales a la hora de los alimentos, cuando una persona tenía invitados a su casa. Tomaba un lebrillo, se ponía una toalla y tenía que lavar los pies de cada una de las personas que visitaban esa casa. Imagínate, hermanos, lavar los pies de personas que vienen del exterior, que no había pavimento como, iba a decir como hoy hay, pero no, aquí tampoco casi hay, pero bueno, como pavimento, no había pavimento, no había calles bonitas, no había jardines. Hermanos, en Jerusalén era una ciudad 100%, una región 100% desértica. Los pies agrietados, enlodecidos, si había agua o había llovido.
agrietados los talones, agrietados, quizá con infecciones, estaban en el exterior, no eran sandalias que los recubrieran bien, pies lastimados, olorosos. No lo dudo. Imagínense ustedes. Hermanos, ¿no creen que ellos tenían higiene como la puedes tener tú ahorita? Uno se puede bañar 3 veces al día. Ellos no se bañaban a diario como se baña uno a diario. Imagínate una labor semejante. Y el esclavo de menor rango lo hacía. Bueno, Jesucristo hizo esto con sus discípulos. ¿Para qué? Acompáñame ahí, Juan 13, versículo 13 al 15, nada más 2 versículos. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Qué quería Jesús demostrar, hacer o comprobar? ¿O qué quería Jesús lograr con lavarle los pies a sus discípulos? Ahora, escúchenme, hermanos, antes de ir al texto y en lo que lo buscan. ¿Quién era digno de recibir un trato así? ¿Los discípulos eran dignos de recibir un trato así? ¿Los discípulos merecían un trato así? ¿Quién es el que merecía el trato de ser lavado sus pies? Jesucristo, hermanos. Sin embargo, Él como Señor, porque lo es, fue quien hizo esa labor con un propósito. Versículo 13 al 15 del capítulo 13 de Juan. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Yo soy el Señor, no se equivocan con esto. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué dice, hermanos? Debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque, verso 15 es clave, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo les he dado ejemplo de cómo debe de ver la humildad en una persona. Y la humildad se ve a través del servicio. No a todos nos gusta servir. A todos nos gusta ser servidos. A todos nos gusta ser atendidos. A todos nos gusta ser mimados. Pero no a todos les gusta servir. Y servir implica tiempo, y servir implica entrega, y servir implica sacrificio, y servir incluso implica dejar ciertos gustos o ciertas cosas para que otros se beneficien a través de ti. Pero nadie puede servir si no tiene humildad primero. Porque aquel que es arrogante siente que él merece un trato mejor. Porque aquel que es arrogante siente que merece sentarse en las bancas más especiales de la congregación. Pero el humilde siempre entiende que él solamente es un siervo más. Que donde lo pongan, él va a estar contento a final de cuentas. Es un siervo. Cristo nos dijo que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. También Pablo nos habla de Cristo, de su ejemplo. Filipenses 2, ahí mismo donde estábamos, vamos rápidamente. Recuerda el pasaje que vimos, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, cada quien vea por lo de los demás, no tengan un alto concepto de sí mismos que el que deben de tener. Versículo número 5 de Filipenses es interesante, cómo Pablo nos dice o nos pone de ejemplo de humildad al mismo Señor Jesucristo. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ustedes deben de poner a los demás como superiores a ustedes mismos. Nadie debe de tener o de pensar que esto es suyo propio, porque en ustedes debe de haber exactamente el mismo sentir de Cristo. La palabra griega sentir no habla de emociones, sino habla de una manera de pensar. En otras palabras dice, haya pues en ustedes la misma forma de pensar que también tuvo Cristo. ¿Cuál forma de pensar? Que Cristo siendo igual a Dios, que Cristo mereciendo adoración, que Cristo mereciendo honra, que Cristo mereciendo que lo veneraran, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Cristo se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. Cristo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos.
Si tú quieres ser humilde, tienes que ver a Cristo, mis hermanos. Lo que Pedro, es lo que Juan nos dice en su evangelio y es lo que Pablo nos dice en su carta. Que si queremos aprender a ser humildes, debemos entender que si el mismo Señor, aquel que merecía la honra y la gloria, fue capaz de despojarse por nosotros, ¿quiénes somos tú y yo para recibir un mejor trato que ese? Hermanos, nosotros delante de los ojos de Dios no somos nadie relevante e importante. Él es el importante. Y esta enseñanza es clara. Me encanta el versículo 13 de Juan 13. Ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Nosotros tenemos que compararnos, no con los de abajo, hermanos. No debemos de compararnos con las personas que no son lo que nosotros queremos ser. Debemos de compararnos siempre hacia arriba, y cuando nos comparamos hacia arriba, siempre nos vamos a hallar faltos de algo. Nos falta. Nunca vamos a llegar a creer que lo sabemos todo. Por eso Pedro nos dice que todos debemos de ser sumisos unos con otros, ahí en el capítulo 5:5, y que debemos de revestirnos de humildad. Aquel que ha nacido de nuevo sigue las pisadas de su maestro. Por eso Pablo se identificaba con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive ¿quién, hermanos? Cristo en mí. Si nosotros realmente decimos que Cristo vive en nosotros, entonces la humildad debe de ser un rasgo característico de usted y de mí. ¿Cuánto tiempo, pastor? Todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Sin embargo, al igual que en la actualidad, la humildad no era considerada como una virtud importante en el primer siglo. Para los romanos, para los griegos, los filósofos, la humildad era un sinónimo de debilidad y hasta cobardía. Pero delante de los ojos de Dios, la humildad tiene un gran valor. Salmo 147:6 nos dice que la humildad delante de los ojos de Dios es grandemente estimada. Dice Salmo 147:6, el salmista nos dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Para Dios la humildad es una virtud importante en la vida del creyente. Pedro mismo lo dice en su primera carta, capítulo 5, siga leyendo, hermanos, regresemos allá a Pedro. Pedro nos dice que para Dios la humildad, esta virtud es muy importante. Versículo número 5, igualmente jóvenes, sujétense a los ancianos, todos sean sumisos unos con otros. Para poder lograr esto hay que revestirse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos queridos, Pedro cita Proverbios 3:34 para decirnos que Dios se agrada, da gracia, fortalece, ayuda a los humildes, pero a los soberbios Dios los mira de lejos, Dios los aborrece, Dios los resiste. Y qué interesante es que el pecado de la arrogancia y la soberbia y el orgullo es el mismo pecado que hizo que Satanás abandonara el cielo cuando quiso ser igual a Dios. Hermanos, Dios desprecia el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Si no, pregúntele a Nabucodonosor. Dios había mandado a Daniel y le dijo a Daniel: habla con Nabucodonosor y dile que si no se humilla delante del Altísimo, que si no reconoce que todo lo que él tiene es porque yo se lo he dado, yo lo voy a humillar de tal manera que lo voy a convertir en una bestia salvaje. Se va a comportar como un animal. Y Daniel le advierte a Nabucodonosor esto. Pero Nabucodonosor, como muchos de la gente del mundo, incluso muchos creyentes lo hacen, se paran enfrente de lo que Dios les ha dado y se lo atribuyen a sí mismo. Y Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza y poder de mi mano? Y Dios lo transformó. Dice la Biblia que él perdió su razonamiento.
Y que 7 años estuvo desnudo en la calle, allá afuera, las afueras del palacio. Su pelo creció de tal forma, sus uñas también, y que se comportaba como un animal salvaje como los que existían ahí. Imagínate al presidente, bueno, ya no es el presidente, pero bueno, vamos a por la figura de un hombre. Imagínate el presidente de la república, un alto gobernante, afuera de una ciudad, en la calle, completamente desnudo, su pelo completamente largo, su barba gigante, uñas gigantescas, comportándose como un animal, ladrando como un perro, comiendo de la basura. Imagínate lo despectivo que su pueblo vio a su rey, como un animal salvaje, como un hombre sin razonamiento, como un hombre que solamente es llevado por instintos. Pero cuando este hombre vuelve en sí, Daniel 4:37, yo te lo voy a leer. Nabucodonosor regresa en sí y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabe qué es lo que el hombre necesita para reconocer que solo hay un Dios en la tierra? Ser plenamente humillado hasta el polvo para que pueda reconocer que solamente hay un Dios en la tierra. Y que todo lo que tiene no es por sus propias fuerzas, es por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios aborrece el orgullo. ¿No fue entonces acaso la altivez del corazón lo que Satanás hizo al querer ser igual a Dios? ¿No fue su pecado delante de Dios tal abominable que terminó siendo expulsado de la ciudad celestial? ¿No es la altivez un pecado igual de desagradable que lo es el homicidio, el robo o la violación? ¿No es el pecado del orgullo igual de condenatorio como los otros pecados? Y si usted en esta noche está aquí y quizá usted moralmente pueda hacer todo lo bien portado que usted quiera, pero si usted es arrogante, usted es soberbio y altivo, usted está condenado al mismo infierno que un violador y un asesino y un maleante. Para Dios no hay pecado chico, no hay pecado grande. Ahora, hermanos, Pedro nos dice: ¿qué debemos hacer? Verso 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pedro dice: a quien debemos de sujetarnos y subordinarnos primero, a quien debemos de buscar primero para poder vivir de esta forma, es a Dios mismo. A Dios es a quien debemos de someternos, a Dios es a quien debemos de obedecer. Mis hermanos, el cristiano debe aprender a tener dependencia total de Dios. No pienses que los malos, los inconversos, las personas que no conocen a Dios, ellos nunca van a tomar a Dios en cuenta en sus planes. Salmos 10:4 nos dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo el tiempo. Tus juicios, le dice el salmista a Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Y dice el salmista: llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esa es la viva imagen del hombre sin Cristo. Creen que no, que todo está bien, que no les va a pasar nada, que se han salido con la suya. Ellos no toman a Dios en cuenta. A ellos no les importa la iglesia, no les importa la Biblia, no les importa conocer a Dios. Es más, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero para nosotros someternos a Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque debajo de sus alas nosotros estaremos seguros. Por eso dice el apóstol Pedro: humíllense delante del Señor, humíllense bajo su poderosa mano, su soberanía. Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de cada circunstancia. No hay nada, mis hermanos, que Dios no tenga controlado, y dependemos exclusivamente de lo que Él puede hacer en nosotros.
La humildad trae una preciosa bendición. Dice el versículo 6, Él los exaltará cuando sea tiempo. En Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es decir, Cristo pasó por sufrimiento, pasó por dolor, pasó por quebranto, se humilló en forma de un siervo, obedeció la voluntad del Padre, se sometió a su voluntad, aun cuando Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero la obediencia de Cristo, su humildad, trajo una recompensa maravillosa. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y un día en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hermanos, ser humildes, obedecer a Dios, seguir sus planes, tarde o temprano trae bendición a la vida del creyente. Él los exaltará cuando sea el tiempo. Y el tiempo no nos depende de nosotros, el tiempo es de Él, hermanos. A pesar del sufrimiento, a pesar del quebranto que esta iglesia estaba pasando, vivir bajo la dependencia de Dios, sufrir por su causa, tarde o temprano les va a traer bendición. Y me viene a la mente un personaje en la Biblia, y es uno de mis personajes favoritos que marcó mi soltería, José el soñador, hermanos. Mira, José tuvo todas las oportunidades para poder pecar contra Dios, tuvo todas las facilidades. Tenía la confianza de su amo, tenía a la mujer de su amo, él era el encargado de todo, nadie iba a sospechar nada, nadie se iba a enterar, humanamente hablando, nadie iba a poderle recriminar algo. José tenía todas las facilidades para poder hacer el mal. Sin embargo, José prefiere padecer por causa de la justicia. Yo no me imagino cuando te lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel, quizá a lo mejor José, pensando en su mente, qué injusto, qué injusto. Traté de hacer el bien, traté de guardar mi integridad, traté de respetar a la esposa de mi amo, traté de entender que no podía pecar contra Dios y ahora estoy sufriendo aquí. Quizá él pudo pensar eso. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que Dios estaba con José. Y a pesar del sufrimiento de José, y a pesar de su humillación, y a pesar del dolor que tuvo que pasar, fue exaltado al momento cuando llegó el tiempo. Se convirtió en el gobernador de Egipto. Él sería el instrumento que Dios usaría para preservar la vida de su pueblo de la gran hambruna. Hermanos, la humillación, la humildad trae un resultado benéfico para quien la vive. Dios humilla al soberbio y le da gracia al humilde. Y nos da una maravillosa bendición. Verso 7. Cuando nos humillamos a Dios, nos sometemos a su poderosa mano. Vea lo que dice el 7. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando el cristiano deposita su confianza en Cristo, cuando el creyente le entrega a Cristo toda su confianza, mis hermanos, escuche, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que si tú estás preocupado en esta noche, así que si tú estás preocupada esta noche, si tú estás ansioso por alguna circunstancia, lo único que usted tiene que hacer es humillarse bajo la poderosa mano de Dios, depender de su poder, depender de su voluntad, depender de su voluntad soberana, para que usted lo único que pueda hacer sea descansar. Él tiene cuidado de todas las cosas que usted le afligen. Todas las cosas. Cristo dijo, no te afanes por el mañana. Porque así como los animales que no trabajan ni hilan y se visten así, cuanto más su Padre Celestial no les dará las cosas que ustedes necesitan. Hermanos, las preocupaciones de la vida son constantes en el ser humano. Son constantes. Cada vez el hombre se encuentra en una condición de preocupación constante. Hay enfermedades, hay tribulaciones. Esta iglesia estaba perseguida, a lo mejor nosotros no.
Pero ahorita escuchar peticiones de enfermedades, incluso de la pérdida de familiares, la pérdida de tu salud, a lo mejor la pérdida de un trabajo, la fuente de tu sustento, eso quizá pueda desatar en ti y en mí preocupación y ansiedad. Pero no te olvides de una cosa, hermanos: depender de Dios, confiar en Él, humillarnos en su poderosa mano, vivir en humildad, en esa dependencia de Él, nos va a dejar tranquilos sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Recuerdo cuando era niño, hermanos, hace poquito, ayer, gracias hermana Melesia, gracias. Usted por ese comentario va a ir al cielo. Hermano, mire, vamos a recordar cuando eran niños, ustedes. Yo era niño hace tiempo y yo no me preocupaba de nada en la casa. Cuando usted era, a ver, hermanos, cuando usted era niño, ¿usted se preocupaba por los gastos? Ay, ¿cómo le vamos a hacer esta semana para comer? Usted ni se preocupaba. Mamá, me da para comprar lo que sea. No teníamos preocupaciones de nada. ¿Y sabe por qué no teníamos preocupaciones de nada? No porque no nos importara, sino porque sabíamos que nuestros padres tenían cuidado de nosotros. Sabíamos que si les pedíamos de comer, nos iban a dar. ¿Cómo le iban a hacer? Tú no te preocupabas por eso. Tú sabías que decirle: mamá, tengo hambre. Ellos se las ingeniarían para darte de comer. Cuando yo tenía miedo en las noches que no podía dormir, iba al cuarto de mis papás, me metía entre ellos y me dormía plácidamente, porque sabía que estaba debajo de ellos y bajo la protección de ellos. Mis hermanos, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Él tiene cuidado de nosotros. Nos podemos refugiar en la oración, le podemos decir nuestras necesidades, podemos externarle nuestros dolores y quebrantos, y Él a su tiempo exaltará a cada uno de nosotros. Él contestará las peticiones de nuestro corazón. Pero esto es para el que depende de Él. No dependas de ti mismo, depende de Él. Él tiene control de las cosas. Y quiero concluir con las siguientes aplicaciones de esto para usted. En primer lugar, no permitas que tu corazón deje de reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes es por la gracia de Dios. No te ensoberbezcas en pensar que lo que Dios te ha prosperado en tu trabajo, lo que Dios te ha dado económicamente, o si el refrigerador está lleno, nunca pienses que es por tu esfuerzo y trabajo, es por la gracia de Dios. Quiero que me acompañes a un pasaje nada más, Deuteronomio 8, 11 al 18, y con este vamos a concluir. Deuteronomio 8, 11 al 18. De esto podemos aprender que no debemos de jactarnos por las cosas que provienen directamente de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 8, por favor, versículos 11 al 18. Vea lo que Dios le dice a la nación de Israel en la recapitulación de la ley. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, que mis hermanos, hacerte bien. Vea que ahí aplica: Él exaltará cuando sea tiempo. Versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Hermano querido, no te olvides, no te ensoberbezcas, no pienses que todo lo que tienes es por tu mano. No, todo es por medio de Él y para Él. Aún podemos actuar arrogantemente delante de Dios, adjudicándonos lo que solamente Él puede hacer.
Entonces, si hay en el refrigerador comida, dale gracias a Dios porque hay. Y si no hay, también dale gracias a Dios porque no hay. Y si nos tiene que hacer pasar por tiempos de sufrimiento, Él nos exaltará cuando sea tiempo. Y por último, atiende a los consejos que recibes por la palabra de Dios y no endurezcas tu corazón. Y eso es algo que la nación de Israel también hizo. Endureció su corazón a la palabra de Dios. Ya no dejó que la palabra de Dios ministrara su vida. Lo más triste en una congregación, lo más triste en la vida cristiana, ¿sabe qué es? Cuando estás aquí sentado y la palabra de Dios ya no hace algún efecto en tu corazón. Eso es lo más lamentable que le puede pasar a un creyente. Y hermanos, mira, me he encontrado con creyentes que vas a sus casas, los aconsejas y ¿sabes qué dicen? Eso ya lo sé. No, yo también ya sé eso. No, eso también ya me lo enseñaron. Sí, pastor, sí, ya sé que tengo que hacer esto. Sí, ya sé que tengo que orar. Sí, ya sé que tengo que leer la Biblia. Sí, ya sé que tengo que congregarme. Sí, ya sé que tengo que arrepentirme. Entonces, hermanos, llegan a un punto en el que nada les llena, nada les satisface, nada les entra y lo único que van a obtener es un camino a la destrucción. No endurezca su corazón a la palabra de Dios. Abra su corazón a la palabra de Dios. Cada semana, cada mensaje, cada texto de la Biblia, toda la escritura es útil. Toda. No enorgullezca su corazón, sino humíllese a Dios. Dios le dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Hoy es un buen día para humillar su corazón. Y si hoy usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, hoy es un buen día para arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo que le perdone, porque usted va a ir al mismo infierno si no se arrepiente de sus pecados. Para los creyentes, reconoce que Dios, como tu Padre, es el dador de todas las cosas. Para usted que no es creyente, su pecado le va a alcanzar tarde o temprano. Arrepiéntase de ellos. Todo aquel que en él cree, dice la Biblia, será salvo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por lo bueno que eres, por tu palabra, Señor, que nos habla nuestra vida y nos enseña y nos ilumina y nos muestra. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto duros de corazón y arrogantes. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des de tu gracia, Señor, en este día, y que, Señor, si hay alguien aquí que su corazón está endurecido, Padre, te pido que tú hables a su vida, que ese corazón de piedra pueda romperse y convertirse en un corazón de carne. Todos así, hermanos, orando, nadie viendo. Todos nosotros nos hemos enorgullecido alguna vez y hemos olvidado que Dios es el dador de todas las cosas. Hemos actuado arrogantemente. Hemos tomado nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Hemos actuado como si la vida dependiera de nosotros.